Hola talentos, bienvenidos a este espacio en el que vamos a resolver algunas dudas que tengan sobre Beca Presidente de la República. Esta beca que otorga el Estado peruano para profesionales de alto rendimiento académico y escasos o insuficientes recursos económicos para estudiar posgrados en las mejores universidades del mundo. Hoy nos encontramos con Eduardo Peláez Cruz del Castillo. Eduardo es talento de Beca Presidente 2017. Él se graduó en Arquitectura en la Pontificia Universidad Católica del Perú y estudió una maestría en estudios de diseño en la Universidad de Harvard. Actualmente, Eduardo se desempeña como especialista en la Dirección de Planificación de Inversiones del Ministerio de Educación. Eduardo, coméntanos un poco cómo fue tu proceso para estudiar, para postular a Harvard, a este programa de maestría, porque Harvard es una de estas universidades top a nivel mundial y supongo que hay muchos interesados en postular a una maestría o a un doctorado en Harvard. Antes que nada, buenas tardes, Carmen, y muchas gracias a Pronavec por invitarme para compartir mi experiencia. En relación al proceso que seguí para poder estudiar en la Universidad de Harvard, fue un proceso, llamémoslo, un poco atípico en mi caso porque me tomó mucho tiempo armar mi postulación, postular, mejorar mi postulación y después haber sido admitido. En este proceso, obviamente, para postular requieres de haber tenido antes ciertos puntos a favor, llámese cuando estudiaste pregrado, por ejemplo, el haber salido en tercio superior, después en el proceso, mientras has sido estudiante y mientras has sido profesional, haber desarrollado algún tipo de investigación también, haber trabajado en alguna empresa relacionada a la maestría o al tema de la maestría que vas a seguir. Pero sobre todo, creo que un valor bien importante es cuál ha sido el impacto que tú como profesional has tenido en tu país y cómo eso va a impactar en la maestría que tú vas a seguir y sobre todo va a desencadenar algo más interesante que tú quieras desarrollar en tu futuro de forma profesional. En el caso de Harvard, me parece que las postulaciones son entre diciembre y enero. En realidad, la escuela de Harvard tiene muchas subescuelas, llamémoslo así, una escuela de diseño, una escuela de gobierno, una escuela de educación, una escuela específica para hacer MBAs también. Cada escuela tiene un cronograma específico. En mi caso, la escuela de diseño, sí, la aplicación era desde diciembre hasta inicios de enero, pero en realidad para postular uno tiene que estar muy bien preparado desde unos buenos meses antes, ¿no? Porque te piden muchas cosas. Te piden, por ejemplo, lo básico es el examen de inglés, no solamente el TOEFL, sino también el GRE. Luego te piden que entregues un personal statement, que es un documento donde tú te presentas como profesional y también dices cuáles son tus intenciones o por qué estás postulando esa maestría. Luego, en mi caso, me pedían también que presente un portafolio con los proyectos que había realizado hasta la fecha. Y finalmente lo que me pedían es también que explique un poco más por qué es que yo soy un principal o un buen prospecto de estudiante debido a las características que quisiera desarrollar en un futuro después de haber seguido esa específica maestría. ¿Y como cuánto tiempo de preparación o de anticipación tuviste para poder postular a esta maestría en Harvard? Como mencionaba antes, mi caso ha sido un poco atípico porque la primera vez que postulé, porque en realidad postulé 2 veces, la primera vez que postulé me preparé cerca de 4 meses, 5 meses. Sabía que en verdad tenía varias universidades a las cuales quería ir. Dentro de todas esas, mi primera opción era Harvard, definitivamente. Y tenía unos requisitos ahí que tenía que cumplir. Un poco haciendo el checklist y midiendo los tiempos, sabía que podía llegar con algunas cosas para la fecha de diciembre. Pero en el camino me di cuenta de que había una cosa que todavía no lo tenía muy bien desarrollado, que era el inglés. Pero de todos modos tenía como unos buenos, entre comillas, galardones por la universidad y por mi desarrollo profesional que había tenido hasta esa fecha. Y dije, bueno, igual me mando. No tenía un inglés tan alto, pero igual me mandé. Postulé en el 2016, si mal no recuerdo, 2015. Lamentablemente no fui aceptado en esa primera postulación. Pero sin embargo, el director de la universidad, el director de la maestría específicamente, a la que había postulado, me escribió y me dijo, mira, Eduardo, todo muy bien con tus papeles, pero hay una cosita nada más que falta ahí, que es el inglés. Entonces necesitamos que lleves tu TOEFL como más de 100
para que en una semana podamos revisarlo de nuevo y se pueda dar. Obviamente los que están en ese proceso del TOEFL saben que llevar una nota de como de 80 y tantos a 100 no es que de la noche a la mañana se hace. En ese proceso dije, ok, ¿qué hago? Tengo esta respuesta del director y también tenía claro de que me quedaba una semana nada más. Entonces dije, lo que voy a hacer es me voy a preparar bien, mucho mejor. En realidad tomé unas decisiones un poco drásticas. Paré al 90% de mi trabajo y decidí dedicarme al 100%, al 90% de estudiar inglés nada más, con muchas estrategias, incluso con profesor particular. Y luego, después de eso, volví a dar el examen y me fue muy bien. Volví a postular el año siguiente y pude ser admitido. El tema del idioma creo, requisito fundamental para casi todos los programas de posgrado en el extranjero. Entonces, de repente puedes darles a los chicos que nos están viendo algún tip o qué método particular usaste para poder practicar ese idioma. Yo creo que más allá del método hay una palabra clave acá que es actitud y la decisión que quieres tener, ¿no? Porque por ahí que puedes tener esos métodos de, ok, miremos películas en Netflix sin subtítulos, o por ahí, ok, estudiemos la gramática, o por ahí escuchemos un montón de música en inglés. Pero más allá de eso, si es que no tienes la convicción de en realidad separar un montón de cosas que consumen gran parte de tu tiempo y no te enfocas realmente en ese objetivo que es mejorar tu inglés, creo que difícilmente se puede llegar a unos objetivos tan fundamentales como era, en mi caso, por ejemplo, el subir mucho mi nivel de inglés y para eso que me permita básicamente poder ser admitido. Por ahí que llamémoslo como algunas opciones recomendables para poder mejorar el inglés podría ser el leer en inglés muchísimo. Y por ahí no es pararte y mirar la traducción de una palabra específica, sino es seguir leyendo hasta que después de un determinado momento empiezas a sacar algún tipo de resumen y por ahí ya verificas algún tipo de vocabulario. Pero otra que me funcionó muy bien era mirar muchas entrevistas, mirar muchos videos de exposiciones de los profesores que iba a tener en esa maestría con los temas específicos que sabía que yo quería desarrollar, porque eso te da una especie de vocabulario académico que sí es bien importante a la hora de que uno hace un personal statement o a la hora que uno va a postular básicamente para la maestría. Y obviamente en el proceso mismo de la maestría te ayuda muchísimo. En el proceso mismo de la maestría, por ejemplo, es decir, una vez que ya estás en la universidad, en el país en el que vas a estudiar, pasa que, o puede pasar que muchos se cohíban un poco de repente al principio para poder hablar en otro idioma. ¿Fue tu caso o cómo pudiste de repente sobrellevar esa situación? Sí, en mi caso sí, porque de algún modo soy un poco introvertido, no era como tanto de explayarme, pero cuando estás en las clases y hay momentos donde quieres participar, pero por ahí dices, oh, capaz uno que otro, capaz tu inglés no es tan bueno, pero llega un momento donde da igual y tienes que lanzarte nada más. Tienes que lanzarte, tienes que explicar tus ideas, tienes que sustentar tus ideas y obviamente hay mucho respeto con todos tus compañeros que son de distintas nacionalidades, cada uno con distintas formas, distintos acentos que tiene a la hora de hablar inglés, que el respeto que mostraban las personas a la hora que uno hablaba inglés ayudaba mucho y te daba más confianza. Y por otro lado, creo que el hecho de los buenos argumentos, de un conocimiento y sobre todo de mostrar que sabes, te da también más confianza para seguir hablando en inglés. Siempre ese momento de cambio de que hablas acá en español nada más, pero después tiene que cambiarte el chip y vas allá a hablar constantemente en inglés y piensas en inglés ya, digamos que es un trabajo evolutivo nada más que dependiendo de cuánto tú te exijas ahí va a ir cambiando, ¿no? Volviendo a tu admisión en Harvard, hay algunas universidades, Harvard entre ellas, que hacen estos eventos como que abren las puertas a quienes están interesados en ser admitidos. ¿Tú participaste de uno de estos eventos? ¿Cómo fue tu experiencia? ¿La recomiendas? Ya, eso sí fue un punto sumamente importante y gracias ahí por comentarlo, Carmen, porque en mi caso, para postular, tuve como dos acciones estratégicas, entre comillas. La primera fue buscar qué peruanos habían estudiado en Harvard, en la escuela de diseño, a través de LinkedIn o a través de Google, nada más,
buscarlos, contactarlos y pedirles para tomar un café o algo para saber un poco más cómo fue su experiencia y sobre todo saber cómo, no solamente la experiencia en el proceso de admisión, sino en el proceso en sí de la maestría. Y en relación a lo otro que dices, sí fue clave porque en la escuela donde estudié, lo que tienen es el Open House. El Open House ese es 1 o 2 días, si mal no recuerdo, donde explícitamente abren las puertas de la escuela y todos los estudiantes que deseen estudiar una maestría en esa universidad van por un par de días para que los puedan comentar en qué consiste la maestría, cuánto tiempo involucra, cuánto dinero también involucra esto, quiénes son tus profesores. Y otra cosa que hice yo cuando, una vez que me enteré de que había esta oportunidad, tenía un poquito de ahorros, agarré los ahorros y me fui para Estados Unidos un par de semanas nada más, justamente a una ruta de universidades, donde pude asistir al Open House, donde pude contactarme con un par de personas, tanto profesores como personal administrativo y educativo, que me ayudaron muchísimo, muchísimo para poder afinar mejor mi postulación. Y después de eso volví para acá y ahí fue la segunda vez que postulé y bueno, tuve la aceptación. Es importante recalcar que todo este proceso que está comentando Eduardo lo hizo para el proceso de admisión a Harvard antes de postular a beca presidente. Así es, definitivamente, porque tenía clarísimo que mi primer paso, o lo que un muy buen amigo me dijo, lo primero que tienes que hacer es poner el pie en la puerta, y ese poner el pie en la puerta era ser admitido al menos en Harvard. Fui admitido y después ya venía este otro proceso de, ¿y ahora cómo? Pues, ¿no? Toda la familia estaba muy contenta, todo muy feliz, ok, genial, estás en Harvard, pero ahora, ¿y cómo pagamos esto? Para eso también una de mis acciones era mapear qué posibilidades tenía de poder recibir financiamiento y una opción muy muy fuerte, llámese la principal que tenía era Pronavec. Entonces inmediatamente apenas supe eso, vine para acá para Pronavec para tocar la puerta y decir, oye, ¿cuándo es que lanzan la convocatoria? Y en ese proceso, felizmente un par de personas me pudieron ayudar y me dijeron, mira, la convocatoria va a salir todavía en marzo, abril, estate atento. Igual te compartimos los requisitos que tuvimos el año pasado. Generalmente los requisitos cambian muy poco nada más, así que te puede servir como una muy buena base para saber qué tienes que tener. Y a la semana siguiente nomás ya tenía todos los requisitos, volví a tocar la puerta para acá y le dije, oye, ya, ¿cómo es? Y me dijeron, ok, ahora lo que tienes que hacer igual, esperas la convocatoria final, pero lo que sí te recomendamos mucho es que te prepares bien para tu entrevista. Y eso es lo que también hice, una vez que ya tenía todos los papeles que obviamente habían sido previstos para el año pasado, que después los actualicé con la nueva convocatoria, me preparé mucho para la entrevista que iba a tener en ese momento. Me preparé en inglés, en español, con preguntas súper difíciles, con amigos, con mi familia, con muchas personas que sabían todo mi proceso y lo de Pronavec era como el último paso que tenía que seguir para poder estudiar la maestría allá. Entonces, tú te preparaste más o menos con 4 meses de anticipación antes de que salga la convocatoria de beca presidente. Así es, sí. Postulé el 9 de enero del 2017 y el día 10 nada más ya estaba preparándome para la beca, para postular la beca de Pronavec, que fue en mayo más o menos, entonces ahí hay como 4 meses y algo más. Y hasta todo el proceso 4 o 5 meses más o menos. Para aclarar, en la convocatoria en la que participó Eduardo hubo una entrevista para ganar para el concurso de beca presidente, pero actualmente el concurso ya no considera una entrevista, sino la presentación de un ensayo. Cuéntame, Eduardo, ya con la beca ganada, tú viajas a Estados Unidos, ya habías sido aceptado en Harvard, viajas a Estados Unidos para empezar la maestría, pero ¿tuviste tomaste alguna medida de precaución, de repente alguna bolsa de viaje para viajar y para poder, no sé, sobrevivir los primeros días allá? Esa es muy buena pregunta. Sí, en verdad tomé varias acciones. La primera y fundamental era dejar acá en Lima una carta a poder a algún familiar para que me pueda apoyar con todos los trámites que yo estando allá no los podía hacer. Entonces ahí un familiar, mi madrina, me ayudó muchísimo para eso. Luego el siguiente punto fue, ok, hay que ir a Estados Unidos, pero igual hay que contar con algo de base, de dinero, porque hay que comprar algunos muebles, porque tienes que comprarte algunos requerimientos que te pide la universidad mismo. Entonces lo que hice fue, ¿verdad?, agarrar una bolsa, la familia me ayudó muchísimo, una bolsa mínima,
pero que me sirvió como un soporte para los primeros meses para poder encontrar una vivienda, para sobre todo alimentarme, para tener algún tipo de comodidad y que eso me permita seguir el transcurso de los estudios de forma adecuada. Claro, esto es importante porque cuando uno gana beca presidente, no es que inmediatamente el Estado hace la subvención o da las ayudas que involucra el concurso, sino siempre hay alguna demora, ¿no? Entonces siempre hay que tener esto presente y tomar las precauciones necesarias. Cuéntame un poco sobre tu experiencia ya en Harvard y en Estados Unidos. ¿De repente te chocó un poco, hubo algún choque cultural o cómo fue convivir con otros estudiantes que son de diferentes países? Algo que siempre le comento a todos mis amigos y amigas que me preguntan han sido los 2 años más hermosos de mi vida. ¿Por qué? Porque tenía una perspectiva de que, ok, iba a estudiar ahora al 100%, no tenía otra responsabilidad en mi vida, sino simplemente el estar allá, aprender, cuestionar, investigar, y para eso tenía el aporte y el apoyo de Pronavec para que todo el gasto administrativo esté cubierto. Simplemente tenía que estudiar, que era algo que me encanta. Entonces, en estos 2 años, desde el comienzo, por ahí que el idioma puede ser una barrera pequeña, pero es una barrera que se supera fácilmente. Y después de eso, el convivir con nuevos amigos, el encontrarte con un nuevo grupo, te ayuda mucho para poder avanzar en el día a día, que puede ser un poco pesado por toda la carga académica que hay, pero en el fondo cada día era como un nuevo aprendizaje, cada día era conocer a nuevas personas, cada día significaba ir de tu clase a una entrevista, de la entrevista a ir a un lecture, a una exposición, de la exposición era ir a una reunión con un grupo que ve un tema que tú también estás viendo y te encuentras con personas de todo el mundo, después terminas en la biblioteca donde también encuentras a todo el mundo y al final llegas a casa. Y casi que así se iban todos los días y era un ritmo muy rápido. Obviamente siempre se extraña a la familia, siempre se extraña a los amigos, pero creo que cuando uno está mentalizado y cuando uno tiene un objetivo claro y sobre todo cuando tienes esta oportunidad increíble de estudiar en esta universidad y estar rodeado de un montón de personas con un mismo hambre o un mismo espíritu de poder aprender y sacar cosas adelante, creo que ayudó muchísimo. Y otra cosa que creo que fue fundamental es que siempre, bueno, en estos 2 años que estuve allá hay periodos de vacaciones. Entonces en los periodos de vacaciones obviamente uno puede decidir, ok, vuelvo a Perú o voy a otro lado. Y lo que siempre hacíamos con un grupo de amigos peruanos también era, en verdad de varias nacionalidades, buscábamos financiamiento para poder ir a alguna parte del mundo e investigar un tema que nos interese. Entonces en ese camino también, en esa competitividad sana, por así llamarlo, nos seguíamos involucrando en más temas que nos permitía aprender mucho a nosotros, contrastarlo con nuestras realidades que tenemos acá en Perú y sobre todo crecer profesionalmente. Obviamente en ese camino siempre hay la llamada a la familia, ¿no? Durante la semana para ver cómo está, las videollamadas cuando hay cumpleaños de alguien, pero todo eso también quedan con unos momentos bonitos, pero creo que el paquete completo de estar allá, de estar expuesto a una nueva cultura, estar expuesto a muchas personas con distintos puntos de vista, pero en relación a un mismo tema que tú puedes tener, esa diversidad creo que hace que, bueno, en mi caso hizo que sean 2 años bien, bien interesantes. Y otra cosa es que no solamente, o no todo es tema académico, sino que también vale la pena salir con los amigos los fines de semana, con las amigas, ahí a tomar un trago o también por ahí a comer algo entre todos, porque también de esa forma uno puede ir aprendiendo de forma social, llamémoslo así, con todo. Y supongo que también sirve para hacer una red de contactos. Definitivamente también. Una red de contactos y es una red de contactos que hasta ahora la tengo, que hasta ahora seguimos conversando para sacar proyectos adelante, para ir a vernos por si hay la boda de alguien o el santo de alguien, todo eso. Sobre la maestría que estudiaste en estudios de diseño, cuéntame, de repente, ¿sientes tú o consideras tú que lo aprendido en esta maestría te ha servido a nivel profesional, de repente para lo que te dedicas actualmente, para el cargo que desempeñas ahora? Sí, definitivamente. Una cosa que es bien importante, ahora estoy en el Ministerio de Educación y antes de ir a la maestría yo he estado muy metido en temas de infraestructura educativa,
que justo cuando he podido realizar la maestría me ha permitido entender de una forma ya territorial cómo es que debería ser la aproximación de la distribución del servicio educativo y sobre todo qué riesgos existen alrededor de algunas poblaciones para que la mezcla de ambos me permita ahora, siendo especialista en la Dirección de Planificación de Inversiones, entender cómo es que se deberían distribuir las intervenciones en infraestructura educativa. Adicionalmente, también soy cofundador de una ONG que se llama Aula Espacio para el Aprendizaje. Y la ONG busca mejorar la infraestructura educativa de locales educativos que están en zonas vulnerables. Y también ahora, con ese aprendizaje de la maestría, nos permite ahora a todo el equipo pensar más allá de la escuela y entender la escuela como un centro cívico para que de ahí pueda mejorarse también los espacios públicos, pueda mejorarse las calles y pueda cambiar un poco la forma de ver las escuelas desde la sociedad en sí, que no se sigan viendo como entes cerrados, sino que se abran hacia toda la comunidad. Y es algo que ahora hemos empezado a sacar poco a poco con la ONG. Esto también tiene cierta relación con la tesis o el proyecto de investigación que realizaste para la maestría, ¿verdad? ¿De repente me puedes contar un poquito sobre eso? Sí, en la maestría también tienes la posibilidad de o terminar con un paper nada más o terminar con una tesis. Al final decidí hacer una tesis y mi tesis está relacionada a comunidades y cómo muchas comunidades que están viviendo en zonas muy vulnerables a nivel mundial generalmente lidian con problemas de inundaciones, con problemas de desplazamiento de masas, con problemas de subsidencia cuando se hunden en los suelos, y a través de la maestría, a través de la tesis, pude investigar, por ejemplo, en India un caso específico en Nairobi, en Kenia, y otro caso específico en la Comuna 3 en Medellín, en Colombia, junto con el apoyo de muchas ONGs y profesores o académicos, para poder entender justamente esas acciones de adaptación en estas zonas vulnerables que las familias o las poblaciones han ido desarrollando por muchos, muchos años y que es un conocimiento que generalmente no se toma en consideración cuando se hacen planes urbanos, que desde mi tesis buscaba rescatarlas para que sean una base importante a la hora de planificar de nuevo muchos de estos lugares. Esto con miras también de repente a ponerlo en práctica aquí en el Perú. Definitivamente sí. Justo con un par de amigos también tenemos ahí una opción latente de sacar adelante un grupo que trabaje gestión de riesgos en zonas muy vulnerables del Perú. Y ya tenemos por ahí un par de pilotos que seguramente ojalá pronto lo podamos sacar adelante. Genial. Ya para poder terminar, no sé si tú quieras darles algún mensaje o de repente un consejo a todos los talentos que nos están escuchando, animarlos a que pierdan el miedo y a que postulen a beca Presidente de la República una vez que salga la convocatoria. Bueno, sí, definitivamente recomendaría a cada una de las personas que tiene interesado en postular una maestría que tengan como principal aliado a Pronavec. Pero antes de eso, no se olviden que el paso previo es pensar en alto, en buscar esas universidades top que van a permitirte un paso más, un desarrollo más en tu carrera profesional. Apunten a eso, postulen a esas, y una vez que ya han podido cumplir esa meta de haber sido admitido en esa universidad, de ahí el principal aliado de nuevo es Pronavec para que los pueda apoyar tanto a través de unos recursos económicos como también a través de un acompañamiento constante con las coordinadoras y con todo el equipo que tiene Pronavec por acá. Muchas gracias, Eduardo. Y solamente queda decir a los talentos que nos están escuchando que estén atentos a las redes sociales del Pronavec y también a la página web www.pronavec.gov.pe para que puedan estar enterados sobre todas las últimas noticias de Beca Presidente de la República.